Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Estamos apenas a 3 semanas de un cambio de gobierno, en una situación que además parece inédita en nuestra vida republicana por cuanto el cambio, la entrega del poder no está siendo del todo fácil por una especie de relato que está instalando el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sobre un presunto desastre que se cometió en este gobierno y que por supuesto quienes hemos defendido una mirada progresista y un horizonte progresista en el país, pues no podemos aceptar. Por eso he querido invitar hoy a una doctora en ciencias políticas, una académica que conozco hace muchos años, alguien que se ha ocupado de pensar las políticas públicas, los modelos económicos desde la academia, pero también ha participado de lo público como secretaria de integración de la alcaldía precisamente de Gustavo Petro, la profesora Consuelo Ahumada. Consuelo, gracias por estar aquí en Un Conversaciones saludo, Juan Pendientes. David, y mucho gusto estar en este programa. Te decía entonces que antes de seguir reaccionándole a la propuesta de estos nuevos sentidos que se quieren imponer en Colombia, que ya, digamos, han hecho esto en el pasado, cada vez que tienen que contestarle a un sentido progresista, lo que se les ocurre es demonizarlos, convertirlos en seres réprobos, corruptos, buenos para nada. Aquí hay un debate técnico, aquí hay un debate también ideológico y aquí hay un debate de gestión que yo creo que tenemos que empezar a examinar y contarle al país. Y como tú has sido una observadora participando de la primera administración local de Petro y ahora has estado cerca y has podido también tomarle el pulso. Yo quisiera que hicieras un primer análisis sobre qué es lo que le ha pasado al país en estos 4 años de gobierno progresista, qué es lo que se ha alcanzado, qué es lo que para ti ya hay como un cambio cultural o un cambio social que no va a ser tan fácil de echar para atrás. Bueno, mira, este es un tema para un libro y mucho más, ¿sí? Porque lo que ha pasado ha sido, digamos, hay muchos elementos que hay que mirar. Lo primero que yo miraría es esto, el reto que significó para las élites dominantes en el país que un gobierno progresista llegara a la presidencia. Es decir, que un presidente, que un candidato progresista llegara y desplazara a las élites tradicionales, por lo menos en los altos círculos del poder. Entonces, esto fue pues un desafío enorme. No se pensaba que en Colombia se podría, toda la época de comienzos de siglo, cuando vienen los gobiernos progresistas de la región, Colombia estuvo con Uribe, con el gobierno de Uribe. Es decir, de aliado incondicional en ese momento era Bush, de la lucha contra el terrorismo, la guerra contra el terrorismo y todo esto, y Colombia se posicionó fuertemente. Yo lo he hecho antes también con Turbay. Siempre era el aliado incondicional de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos perder este apoyo tan importante por la tradición, pero también por la postura geoestratégica de Colombia y demás, fue muy grave. Las élites colombianas están absolutamente arraigadas, y creo que lo siguen estando, al poder, al poder económico, al poder político. Cuando uno mira el conflicto armado, lo que ha representado en términos de posesión de la tierra, de control de la tierra. Eh, Colombia es uno de los países más desiguales, pero en el tema de la tierra es el más desigual, por lo menos de América Latina, eso es clarísimo, donde hay mayor concentración de tierra. Entonces, perder o arriesgarse a perder esos beneficios era terrible. Entonces, todas las reformas de Petro se encaminaban claramente a, a frenar el avance del sector financiero. No digamos acabar con el neoliberalismo, porque eso no lo puede hacer ningún país, por más que eso lo proponga. Si uno mira la experiencia de otros países y avanzaron algo, pero no en acabar con el neoliberalismo ni hacer un nuevo modelo. Se dan pasos importantes y yo creo que eso es lo más importante. Petro mostró que sí se puede. Es decir, que no tenemos por qué seguir viviendo en ese mundo donde todo es para las élites financieras cada vez más concentradas, cada vez más ligadas al poder comunicativo
¿sí? A esas narrativas de las que tú hablas, a la posibilidad de manipular a amplísimos sectores de la población, todo eso podía desafiarse. Y Petro lo hizo. Con errores, claro que lo hizo con errores, pero con muchos aciertos. ¿Sí? La salud, como debe ser, digamos, la salud debe ser manejada por el Estado, por el sector público. Lo público antes que lo privado. Cuando estudiamos el neoliberalismo desde los años 90 era, bueno, era la arremetida de lo privado por destruir lo público y por decir que lo público era ineficiente y ponerlo todo en términos técnicos de tecnócratas supuestamente apolíticos. ¿Sí? Eso en Colombia y en buena parte de América Latina, o si no en América Latina en este momento, sigue muy vigente, ¿no? Es hacer las cosas bien. Entonces la pregunta es bien de acuerdo con qué modelo y para quién. Eso es lo que está guiando ahora el empalme, ahora que decíamos, volviendo un poco a lo de ahora, ¿no? Técnicos, ahora los nunca son esas viejas élites. Lo peor de esas viejas élites, ¿sí? Lo más penoso de esas viejas élites está ahí otra vez mostrándonos que las cosas se hacen de una sola manera. Entonces me preguntas, ¿qué dejó? Primero, la idea de que las cosas sí pueden cambiar, que sí se puede invertir en los pobres, ahí sí en los nadie, ¿sí? En las regiones donde no se invertía, sí se pueden hacer carreteras, sí se pueden hacer vías, se puede proveer servicios públicos, darles educación superior, salud, todo eso se puede hacer. ¿Con qué? Con recursos. Que los recursos son cada vez más escasos porque el sistema financiero internacional también se encarga de acogotar a los países, ¿sí? Y ese modelo que se muestra como tan eficiente resulta que fundamentalmente está hecho para enriquecer a los más ricos, para que los países se endeuden, no para que paguen, para que se endeuden y a través de la deuda controlarlos y obligarlos a obedecer, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces dejar esa idea de que sí se puede y avanzar en ese sentido, eso fue un avance enorme. Tú viviste un momento hace 14 años dentro de la alcaldía de Gustavo Petro, una alcaldía que venía con un signo de unos gobiernos obviamente anteriores de izquierda y uno esencialmente que cometió actos de corrupción, que creo que es un poco parecido a lo que ha ocurrido aquí, que también ciertos actos de corrupción ya empañaban un mandato que iba a ser contestado de una manera tan brutal que el sucesor de Gustavo Petro fue Peñalosa, o sea, fue la respuesta política y tú has mirado la política del país también. Y es, ¿qué opinas de esas dos respuestas, de esos dos momentos? Parece que cualquier posibilidad de cambio, como tú la anuncias, y cambio real, digo, a ustedes los persiguieron, los investigaron, porque tomaron medidas para hacer cambios reales. Las basuras, Sí, lo que te pasó a ti con las... jardines infantiles, sí. exacto, entonces, si uno quiere cambiar, tiene que tomar riesgos, pero los riesgos tienen unos costos no solo sobre las personas, sino sobre el proyecto político que es contestado con una violencia. ¿Cómo compararías esos dos momentos, el de Bogotá y el de Colombia, que es contestado? Cualquier posibilidad de cambio real y de acción real es contestada con una violencia muy grande y con una, no diría con una sin razón, con una irracionalidad muy grande. Mira, sí, son dos momentos que uno podría comparar, pero en realidad es muy difícil porque primero, pues Bogotá es una ciudad muy importante con un presupuesto enorme, más grande que el de casi cualquier país de Centroamérica, se decía en ese momento, y incluso casi que equiparable con el de Ecuador, por ejemplo, ¿sí? El tamaño, la magnitud, los avances que había en términos de política pública, las entidades que se fueron desarrollando y todo lo demás, pero no es lo mismo a manejar el país, eso sí es otra cosa y hay una diversidad enorme. Y creo que Petro se preparó para eso. Ahora, lo que pasa es que prepararse no es como le decía Duque. Ahí está todo asignado, hágalo y punto. Si no va a hacer nada, pues siéntese ahí y ponga unos burócratas. Si se sabe que todo va para lo financiero, si se sabe que esto no se puede romper, si se sabe que a estos hay que darles, que a los char, que a los otros, cambian un poco los énfasis de a cuál casa se le va a dar, que era un poco la historia,
Viene Santos que de alguna manera rompe con el tema de la paz, o en muchos sentidos, pues rompe esa unidad de las élites que se da en torno al neoliberalismo, pero no en torno a la paz. ¿Sí? Eso ya genera un primer rompimiento que es importante. ¿Sí? Pero ya lo que te plantea Petro es otra cosa muy distinta en un contexto más difícil que el de hace 12, 14 años, mucho más difícil. ¿Sí? Estaba en Estados Unidos, estaba Trump, Obama después, Obama, Obama, sí. Obama. Aquí a Petro le tocó básicamente lo más duro Biden y después. pero con Trump, Hmm. ¿sí? Le tocó, y hay diferencias, ¿sí? Con Biden se reunían, y claro, las políticas de presión de Estados Unidos continuaban frente a todo, y la política de Estados Unidos es cada vez más dura en la medida en que tiene que competir por su hegemonía global en lo económico, que la ve perdida y que claramente la perdió con China. Y en América Latina se le metieron y resulta que en Sudamérica el principal aliado comercial ahora es China. ¿Sí? Quizás Colombia es el que menos, en donde menos fuerza tiene el comercio con China, pero también lo amplió. Es decir, Petro al frente de la CELAC, que estuvo en esta cumbre de la CELAC, que le generó una serie de amenazas ya de todo tipo. O sea, el momento es muy distinto y muy difícil. Yo creo que tiene que ver también con el desarrollo del neoliberalismo y de ese poder hegemónico esa pelea por la hegemonía global de las élites. Es decir, después de Palestina cualquier cosa puede pasar, lo dijo Petro con otras palabras. Dijo, es decir, si matan a Gaza, si muere Gaza, muere la humanidad. Y parecía lo que criticaban a Petro, no, es que es eso. Si se pudo dar ese genocidio, y los genocidas andan libres por todos lados, anuncian lo que van a hacer y lo hacen. No sé, tú recuerdas no sé, 20 años, un poquito más, más o menos, se hablaba de cuando una potencia atacaba bombardeaba una escuela, un hospital, no se excusaba, pero justificaba. Estaba al lado de algo, fue un accidente, fue un daño colateral, que ya es cinismo, pero el cinismo ahora es que se sienten orgullosos de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Lo que estamos viviendo, es decir, en la escuela los niños, como dicen los funcionarios de Netanyahu, un niño de 5 años se da cuenta de quién es su amigo, quién es su enemigo, hay que exterminarlos. El plan de exterminar al pueblo en su origen, por eso el ataque a mujeres jóvenes en capacidad de tener hijos, ¿sí? Y a los niños fue brutal. Dirigido, sí, orientado a cargo del pueblo. Pero eso se extiende para todos lados. La cuestión con los inmigrantes, ¿sí? En Estados Unidos, el trato, el maltrato, las arbitrariedades, lo que está sufriendo Beto Coral, ¿sí? Y Beto Coral pues es una figura pública. ¿Cuántos que no son figuras públicas están siendo atropellados? ¿Qué hace Petro? Petro levanta la voz por ellos en el mundo entero. Algunos decían aquí, bueno, ¿y qué hace allá? ¿Y por qué? Lo primero que decían, ¿y por qué los niños no sé dónde? Sí, claro, pero abrió los ojos, ¿sí? De estos presidentes alternativos, le abrió los ojos al mundo sobre la realidad de lo que está sucediendo con estos atropellos. Por algo que también tú decías en alguna columna, creo que fue la última, el tema de cómo el neoliberalismo se afianza con la guerra. Estoy de acuerdo con eso. Es decir, donde mejor se defiende Estados Unidos es en la guerra. El presupuesto militar es el más grande de cualquier otro país. Ha crecido mucho en el mundo. Es el más grande, según datos del Instituto de Suecia, de armas de Suecia. Bueno, Estados Unidos tiene más inversión que los 9 países restantes en armas. Ahora es descomunal el gasto en armamento en el mundo entero. Salen por ahí. Ahora, ¿por qué? No es porque claramente no es porque quieran salvar la libertad y la democracia en el mundo, es porque es el negocio. La economía de Estados Unidos está construida sobre el complejo industrial militar. Eso no es nuevo.
Eso ya lleva casi, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, 80 años o más, ¿sí? Y eso es un peligro. Es decir, los computadores, las comunicaciones, la inteligencia artificial, todo lo tenemos como consecuencia del desarrollo de la guerra. En la industria militar. La industria militar, las armas inteligentes eran las que no destruían, sino apuntaban a personas fijas y las mataban, ¿sí? Todo esto se fue consolidando y es el gran negocio. ¿Sí? Entonces, este uso de la tecnología para el fascismo está manejado ahí. El famoso Valle de Silicón lo es a punta de contratos con el Departamento de Estado. A partir de ahí, la empresa privada se enriquece, las grandes empresas privadas, los tipos estos que rodeaban a Trump el día de la posesión, con algunos peleó, pero bueno, por la plata, no sé, se pelea un momentico, pero ahí vuelven a unirse y todo lo demás. O sea, hacer un mundo para las grandes, enormes corporaciones financieras que además combinan con el espionaje, con la manipulación, con todo. Ese es el mundo que le toca enfrentar a Petro hoy en día. No estaba tan claro hace 10 años, por lo menos no era tan así. Entonces, viendo esa situación tan difícil, tendríamos que entender lo difícil que era continuar. O sea, el proyecto, un segundo gobierno del cambio. Era un desafío, era pero un enemigo monumental, y no era un tema de la izquierda contra la derecha como se ponía, o como decían algunos intelectuales que se posan de asépticos y dicen, pues es la democracia, la alternancia, uno aquí y otro allá. No, eso tiene unos efectos muy graves, no solamente que llegue a la presidencia. Primero empieza ya el desprestigio, lo están haciendo. Lo están haciendo, es decir, todo lo que se encuentra, ya Petro dijo que saliera por Inravisión, que se llama otra vez Inravisión, y bueno, no sé si se aceptó o no se aceptó, porque el empalme tiene que ser público. El empalme tiene que ser... No lo van a aceptar, pero tú dices algo que me interesa que desarrolles, y es, Petro se había preparado para este momento, y creo que es una frase interesante contra esa frase, y es que Petro no estaba preparado para este evento, pero se preparó porque ustedes y la generación tuya, de él y de mucha otra gente, se habían preparado intelectualmente para entender y para dar el debate. Ahora, nunca imaginaron, como dices tú, que el debate iba a llegar a su punto más álgido cuando tocaba gobernar, que es un poco... Pero ¿qué es lo que intenta entonces instalar Petro en este país dentro de esos debates que ustedes tuvieron 35 o 40 años contra el neoliberalismo? ¿Qué es lo que intenta y qué es lo que deja instalado y que de alguna manera lo duro es que se va a desmontar? Mira, el mito que se instala en los 90 es que primero se derrota el comunismo. Eso ya no era comunismo, pero eso es otro debate. Sí, la derrota de la Unión Soviética, desapareció, lo único que queda es lo privado, el negocio, ya no hay contradicciones. Entonces, eso se planteaba, eso lo planteaba Fukuyama, no hay contradicciones, digamos, de fondo, en lo económico, la cooperación y todo este mito que se empieza a gestar en los años 90, en que es digamos, es un poco la imposición de Estados Unidos por el resto del mundo, su poder hegemónico, que empieza a disputarse a comienzos de este siglo. Entonces, el mundo se vuelve mucho más complicado. Cuando surgen estos gobiernos alternativos o de izquierda, cuando Lula llega al poder, o a la presidencia al menos, el proceso Chávez, el proceso de Rafael Correa, todos de origen distinto, de Evo Morales, origen distinto, pero con una similitud en que vienen de otras esferas, dirigente sindical, dirigente campesino, indígena, y se ponen de acuerdo en cosas importantes. Por ejemplo, el comercio no puede ser solo con Estados Unidos. Eso le cuesta a Chávez, yo creo que le costó la vida, ¿sí? Porque irse a reactivar la OPEP, que ya lo ha hecho Venezuela en las épocas de... los 70, sí, los 70, ¿no? Hablar con Gaddafi, hablar con los enemigos declarados de Estados Unidos. Le costó. Por ser... claro que le costó, y le costó a Lula también su ampliación del comercio profundidad en el comercio con África, ¿sí?
y les costó a todos. Es decir, las relaciones son distintas y no es lo que manda Estados Unidos. No es ya pusieron el desafío y lo pusieron bastante altos. Lo pusieron también en combatir la pobreza, ¿sí? En todos esos gobiernos, más o menos el cálculo es que los empresarios se enriquecieron también, ¿sí? Tuvo una repartición un poco más, hubo un poco más de recursos para invertir en lo social. Clarísimo, lo hubo. ¿Hubo corrupción? Sí, la hubo. ¿Sí? Se trató de controlar en algunos lados, sí, en otros no tanto. Costó, sí costó, pero si uno evalúa ese periodo y sin quedarnos en el detalle, que hizo lo otro, pues se entiende que fue un avance muy importante. Colombia estuvo por fuera de todo eso. Colombia estuvo como, digamos, representante de Estados Unidos en la región en todo esto, ¿sí? El papel de Uribe Vélez en estas reuniones del Grupo de Río, esos enfrentamientos claros con Correa, con el mismo Chávez, de cercanía, de alejamiento y todo. Todo esto es muy conflictivo y parecía que en Colombia no se iba a poder lograr. Ahora se llega, y sí, yo estuve en el en el gobierno de la alcaldía, pero nada que ver con esto. Lo que encuentra uno aquí es absolutamente, digamos, todo el establecimiento en contra, ¿sí? Las cortes en su magnificencia y con sus togas y todo lo que muestran, de acuerdo digamos, con la oposición, haciéndole el juego a la oposición en todo. La Corte Constitucional que ha desempeñado un papel tan importante, sobre todo en las épocas de José Gregorio Hernández, de Carlos Gaviria, por supuesto, en muchos sentidos. Ahora resulta que le parece muy bien tumbarle lo más importante de la reforma tributaria a Petro, de lo cual dependía el plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, claro, Petro se pronuncia esa y muchas otras veces, que no respeta la institucionalidad, pero es que la institucionalidad se pone claramente del lado de ese establecimiento viejo. Y Petro lo dice una vez en Caloto, en uno de sus primeros discursos, ¿no? Aquí el enemigo interno es esas normas hechas a la medida, porque además es cierto, en el neoliberalismo todo se hace a la medida del enriquecimiento privado, ¿sí? Pues claro, viene la corrupción encima de eso, pero es que la misma forma como se hacen las normas ya implican un altísimo grado de corrupción, ¿sí? Yo recuerdo en la alcaldía. Se hacen lobbies para hacer las normas. En la alcaldía se hace una licitación y tú sabes que que la empresa es corrupta y no puedes hacer nada. Pues toca entregar. Si lo haces, te toca retractarte. Como me tocó, no me tocó retractarme, pero me avisaron del momento del espectador, el tiempo que esa entrevista no podía ser porque yo estaba denunciando algo que después fue todo el escándalo, bueno, ya había pasado, perdón, el escándalo con Moreno y todo esto. Pero entonces no, todo se pone en duda y las cortes se prestan para eso. Los organismos de control que han hecho frente a eso, muy poco. La fiscal la puso, digámoslo así, la terna la puso de 3 mujeres, la puso Petro esta vez. Y la fiscal le parece muy natural todo lo que está pasando. ¿Sí? Sí, lo único que no le parece es, bueno, el tema de la paz, ha puesto unos contrapesos y todo. Pues está bien que lo haga, pero que cumpla también. Es decir, ¿cómo así que Estados Unidos interviene abiertamente en las elecciones y Trump dice que gana el señor Tigre, como dice él, y gracias a él, sí, gracias a él, yo creo que tuvo una influencia enorme, sí, estoy de acuerdo con eso, las presiones y lo que dijo, y ninguna entidad dice nada. Hay esas entidades de control, ¿qué es lo que controlan? ¿Sí? ¿Cómo es que el Consejo de Estado de una vez descarta la carta de los 30 magistrados cuestionando lo que ahora vuelve a tomar Cepeda con la desobediencia civil? El tema no de la doble nacionalidad ni de la triple nacionalidad, el tema de la lealtad absoluta y principal a los intereses y al gobierno de Estados Unidos. Lo que antes ustedes discutían como si fuera una especie de idea velada de Colombia sometida a los Estados Unidos, hoy ya lo encarna un hombre que ha jurado
Claro, lealtad a los claro. Estados Unidos y que es fiel a Donald Trump. Mira, no, es que esto fue un aprendizaje, yo aprendí muchísimo, me pasé fue escribiendo, sí, cerquita algunos sectores, pero no, yo no estuve, digamos, cerquita algunos congresistas y todo lo demás, uno se enteraba, pero la oposición fue mucho peor de lo que se imagina, yo creo que Petro tampoco se imaginó que eso fuera así, ¿sí? La falta también de consolidación interna. Sí, mucha gente nueva, mucha gente joven. Yo creo que la gente nueva tiene que aprender. Faltó un poco de precisión, digamos, en muchas cosas. Le faltó a Petro, no, es decir, no cualquiera puede ser alto funcionario, ¿no? Es decir, hay que tener, tratar de cumplir un poco con eso. En eso Petro se empecinó en algunas cosas que a mi manera de ver no debía. Pero, pero Petro sí tuvo claro que tenía que hacer un esfuerzo grande de unidad. Sí, ahora que Petro fue el que rompió todo. No, Petro intentó reunirse con los gremios, hizo acuerdo con el sector financiero, incluso para préstamos más baratos, no le cumplieron nada. 50 billones de pesos. Sí, porque todo está absolutamente programado para servirle a los más ricos. Pasar una reforma como la reforma pensional, bien recortada. Sí, bien recortada porque pues el ideal era, claro, todo estaba concebido de una visión mucho más avanzada, pero lo que pasó era importante, es decir, el subsidio que se da a los que nunca pudieron cotizar, pues es importante, pero pues es un reconocimiento, es un tema de dignidad también, pero por supuesto eso debía seguir creciendo, lo que no va a pasar ahora, Mm. ¿sí? Y todo el tema de ponerle un poco de freno a la afiliación de los, sobre todo los primeros jóvenes trabajadores, a los fondos privados que hacían con ese recurso, o que hacen, siguen haciendo lo que quieren, ¿sí? Invirtiendo por todos lados, mientras el Estado tiene que responder por las pensiones. O sea, el Colpensiones tiene que responder por eso. Entonces fue un reto muy difícil en lo institucional, en lo económico, bueno, también institucional, el Banco de la República, que fue una institución absolutamente, digamos, creada pues, dentro del neoliberalismo para preservar los principios neoliberales. Independiente de quién, independiente de un gobierno que fuera crítico, pero dependiente de los grandes intereses financieros y de la élite financiera, porque cuando suben las tasas de interés, sí, lo que suben son los ingresos para esos grupos financieros, que son los que tienen la deuda interna, los tenedores de los bonos de los TES y los que más se benefician de las altas tasas de interés, ¿no? Ese principio nefasto del neoliberalismo de reducir la demanda agregada, es decir, eso en español, que en el lenguaje claro quiere decir evitar que la gente consuma. Por supuesto, lo que hace Petro, que no es socialismo ni mucho menos, sí, es keynesianismo de los años 30, de los años 40, de los años 60, de impulsar los salarios para que la gente consuma, los empresarios ganen más, como efectivamente lo han hecho. Cuando se sube el salario mínimo, los empresarios registran ganancias también enormes, pero la gente también consume más. Entonces, esa oposición económica, esa pelea, por ejemplo, que tuvo con el gobernador de Antioquia por El túnel del Toyo, sí, y por las las regalías, 4G, las 5G frente las a vías las futuras. sí, no se trataba de acabar con Mm. las cosas, no se puede acabar porque era romper Mm. un compromiso internacional que hubiera costado mucho al país. Petro intentó, por ejemplo, frenar el incremento de los costos de los peajes y tremendo lío en el que se metió. Es decir, Petro se dio cuenta con mucha razón que muy poco se puede hacer. Por eso el tema de la constituyente, que es peligroso. Por supuesto que es peligroso y más con este resultado. ¿Sí? Se puede imponer una cuestión mucho más regresiva, tal como está la sociedad en este momento. ¿Sí? Ese era el peligro. Entonces, ahí te hago una pregunta, porque digamos, se abrieron todas esas autopistas, se propusieron reformas laborales, pensionales, la de la salud no funcionó, la de la educación quedó a media marcha, se ampliaron derechos culturales, se
cambió la mirada de hacer la infraestructura, entonces ya no solo eran autopistas 5G, sino volver a la idea de que tenemos que conectarnos en caminos vecinales, en vías terciarias, porque si el país no está conectado, entonces tampoco tiene economía, aeropuertos en pequeños lugares que no son los grandes aeropuertos, pero que conectaban puntos estratégicos en Nariño, en La Guajira, en el sur del Caribe, en fin. Todas estas autopistas o pequeños caminos que se fueron abriendo, evidentemente hoy están nuevamente amenazados de desterrarse, de bloquearse. Y uno ve los ejemplos del mundo en donde están sucediendo cosas como en Nueva York. La conversación pública ya está cambiando y a la gente no le está dando miedo decir, es que el problema es el neoliberalismo y es el capitalismo. Y vamos algún día a cambiar y a no tener miedo de decir que esto es injusto, que esto es imposible, que esto es inviable, porque lo único que va a hacer es concentrar la riqueza sobre unos pocos y que millones queden desprotegidos sin ningún tipo de derecho. Es imposible volver a hablar de socialismo, es imposible volver a decir esto hizo crisis y así no lo vamos a ganar, porque si hacemos unas cuantas reformas y llega un gobierno de otro sentido, cierra todos los caminos y otra vez hay que volver a empezar. ¿Cómo es el asunto? Mira, no, yo no creo que se volviera a empezar otra vez. Yo creo que los avances fueron muchos. Se perdió una instancia clave. Pues eso no se puede despreciar, ¿no? Volvemos en 4 años. No, volvemos no. Pues que no volvamos. Sí, puede que no volvamos. Rafael Correa y su Revolución Ciudadana no pudieron volver. Llevan, no sé, 8 más años por fuera. Y la regresión absoluta en muchas cosas. Pero... Y había pruebas además, ¿no? Sí, que sí. que Ecuador uno veía las carreteras, uno veía Claro, Ecuador claro. cambió, digamos. Claro, yo recuerdo que venían, una vez yo estaba en Ecuador y estaba con una misión de Francia que venían a mirar las carreteras de Ecuador. Si a Francia miraba las carreteras de Ecuador y el debate de Correa con los economistas. Sí, él salía también y debatía con los economistas de la oposición, incluso algunos, digamos, avanzados, críticos, pero que no entienden tampoco que el debate no era con Correa. Correa tiene su personalidad como la tiene Petro, pero tenía la razón también en su aplicación del neokeynesianismo al desarrollo y en generar, digamos, el desarrollo social, en plantear el desarrollo social como desarrollo clave y a recursos. Contratar con las comunidades, eso tiene mucho riesgo. Entonces uno oye aquí a los medios, ya escuchaba esta mañana la antigua W, que por supuesto se fue con Caracol, ya se volvió mucho más centrada en lo que es, pero ya lo oye uno y ya no tiene ninguna consideración, y me lo imagino es el mismo paso que se dio cuando ganó Duque frente a Santos y La Paz, una conciliación absoluta con el nuevo gobierno, y lo están haciendo bien, dejen que lo hagan, ¿no? Entonces, esa crítica fuerte se da y se impone y la gente lo oye, y no es solamente Caracol, no, oiga, las más populares, digamos, de audiencia popular, Olímpica, la Cariñosa, Tropicana, todo el que comenta dice cualquier cosa. Bueno, yo te diría, oye los partidos de fútbol, oye a los comentaristas, yo soy futbolera, entonces, no, es que es el racismo sin ninguna cortapisa, ¿no? Tiene que ganar o sea, tiene una postura muy clara. O sea, el mundo está orientado para que gane el que corresponde con el estándar de dominación. Tener un presidente indígena, una vicepresidenta indígena, eso como que se sale de las normas. Una vicepresidenta negra. Es decir, todo eso suena por fuera de... Pero tú dices que no se ha terminado, digamos, que no se va a cerrar tan fácil, pero eso me interesa que lo desarrolles, porque muchos tenemos la sensación de que lo que van a hacer o lo que van a proponer es casi que la implosión de todo eso de manera acelerada y rápida, porque solo tienen 4 años, tampoco ellos son eternos, y ellos sí saben cómo desmontar, desestructurar. Sí, pero yo creo que en lo social, en el desarrollo social, y esa es la complejidad de lo social, las cosas no se pueden pasar por ni cuenta nueva. Esa es la complejidad esa es la dialéctica. Sí, todo tiene sus, digamos, el crecimiento de
del apoyo a los sectores, yo no diría de izquierda, porque hay mucho más que de izquierda, digamos, lo alternativo, progresista, fue muy grande y es muy grande. Y la conciencia de que sí se pueden hacer las cosas, ¿sí? Si se dan las condiciones favorables, también es fuerte, ¿no? Eso no pueden llegar y desmantelar y poner. Va a ser un golpe duro, yo creo. Ahora, Claudia López decía que quien en últimas tomó una postura valiente, decía algo del domingo en Los Danieles, el domingo anterior, decía, es que aprendieron, la derecha aprendió. Esto de meter un gobierno progresista después de todos nuestros gobiernos, no lo vamos a permitir, viene la revancha. Y es eso. Eso es lo tenebroso de este momento que se viene. ¿Sí? Ahora, aquí hubo un estallido social. Pues no es digamos, lo ideal hubiera sido continuar, corregir errores y seguir adelante. ¿Sí? Tener un poco más control de algunos elementos, aprender en la práctica, pero esto que se viene a ser muy duro, va a ser muy duro, ¿no? Dice, sí, la lucha, pero eso es como el que siempre quiere ser oposición, ¿no? No, se trata de consolidar y ir avanzando en logros efectivos para la gente. Entonces, hay un aprendizaje, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, las nuevas generaciones no toman el aprendizaje de la generación anterior, sino te vuelven a pasar por ahí, ¿sí? Los que votaron por Del Espriella ya no pensaron en Menem o pensaron que era otra cosa, porque pues, lo internacional además se desprecia, ¿no? Cuando uno habla de internacional, dice usted, ¿por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de aquí? Porque no, eso es una visión absolutamente positivista, que pretende ser positivista, con cifras, cuánto hizo, cuánto repartió. No, yo creo que hay un acumulado que se ganó, que está ahí, yo soy optimista frente a eso. Va a haber pelea, que la mitad de la población haya respaldado la opción del progresismo es muy importante, ¿sí? Y yo creo que eso que dices es importante hablar del pasado y de lo internacional, porque en el momento en que ustedes, digamos, en un segundo momento después de la generación de los 70s, los 80 se instala acá una ultraviolencia y una represión y un genocidio casi que generalizado frente a cualquier pensamiento alternativo. En los 90 ustedes empiezan a instalar y a combatir algo que parecía que era inexorable. Ya el neoliberalismo ganó, se acabó la historia, ese mundo soviético, comunista lo hemos dejado atrás, el mercado va a regular todo y cállense todos. Si ustedes empiezan a volver a resurgir, si se quiere, de las cenizas y hay unos aprendizajes que es como construir otra vez multitud, movimiento social, que la gente se mueva por sus causas. En eso estamos, yo creo que tienes toda la razón en que estamos preparados para eso, pero creo que lo que se va a desmontar, y quería como tratar de aclarar lo que quería decir, es lo que se va a desmontar es el intento de hacer una política pública institucional distinta, que eso en todo caso pues va a causar dolor y daño sobre la gente, porque puede que haya sido un corto tiempo, pero yo lo pongo en el sector cultural. En el sector cultural van a correr ríos de dinero en las ciudades y en los sectores medios altos. O sea, la opinión pública va a decir, esto era lo que estábamos queriendo, esta cultura. Pero el 70% del 1.400.000 millones de pesos que dio este gobierno para la cultura como presupuesto histórico iba a territorios excluidos. Es decir, fue a Chocó, fue al Cauca, fue a Nariño, fue al Catatumbo, y fue porque lo dirigimos, porque era un mandato además del presidente y del programa de gobierno. Esa gente, ese dinero va a dejar de llegar allá, pero no se va a ver. Acá no va a importar, una vez más. Entonces uno lo que diría es, ese costo de intentar 4 años en medio de lo complicado que has dicho, de organizar un poquito más justamente esa acción pública, es lo que yo pues creo que va a ser muy doloroso, ¿no? Porque sí se va a desmontar, sí. Y era lo que ustedes dijeron, y ustedes lo dijeron frente a Álvaro Uribe, que en el año 2002, pues, hay numerosos artículos tuyos y de mucha otra gente, comenzó a desmontar el Estado colombiano.
Es decir, la privatización del Estado y de lo público fue una cosa brutal desde los años 90, pero en Álvaro Uribe se expresó de una manera grandilocuente. Sí, es cierto. Y yo cuando escribí el libro del neoliberalismo ya hace 20 de años, sí, era como muy preciso el paso de lo público a lo privado, privatización de las empresas, un momento en que las grandes empresas ya estaban privatizadas y todo lo demás. Pero lo que yo no podía, no, lo que no podíamos prever, ni uno de los autores que uno consultaba era, bueno, el tema tan fuerte en lo ideológico, en lo cultural, ¿sí? Cómo se ganaron las mentes de la gente. Los jóvenes aprendieron que ese es el modelo único. Y todo es una pelea. Yo soy profesora con estudiantes jóvenes y todavía toca insistirles, pero es que no es la única forma de hacerlo. Es que hay que pagar la deuda, es que hay que oírle a es que el prestigio del país, ¿el prestigio frente a quién? ¿Sí? ¿Cómo, es decir, cómo decir que la economía colombiana es un desastre? ¿De dónde lo saquen? Miren las cifras de, digamos, lo que tiene que ver con la gente, con el bienestar de la gente, lo que ha podido hacer Petro, a pesar de toda la oposición y de todas las trabas que ha tenido. Pero el manejo, que sí lo ha hecho en términos un poco más, digamos, ortodoxos, que hay que manejarlo, porque ningún país puede decir, bueno, yo no pago la deuda, eso pasaba hace mucho rato y el país es la... No, ningún país puede hacer eso. También ha sido sensato dentro de lo que se puede hacer y dentro de las locuras que dejó el gobierno de Duque. O sea, ese préstamo contingente a cortísimo plazo, cuando los préstamos en ese momento de pandemia eran prácticamente interés cero, cercano a interés cero, ¿sí? Toma un préstamo lo más costoso posible, ¿sí? Para, sin explicación alguna, sin ninguna consideración. Entonces, digamos, todos esos relatos y todas esas cosas se imponen. La juventud acostumbrada a leer cortico, que eso es la otra, uno lee una cuestión y le dice se demora 2 minutos y dice, bueno, no, es decir, eso no nos pasaba, no te pasaba a ti, no me pasa mucho menos a mí, no, que uno le digan esto, no, se demora 2 minutos, 5 minutos, o sea, eso hace que la gente sea muy permeable a todo eso. ¿Qué falta frente a eso? Yo creo que faltan dos cosas muy importantes. El tema de la organización. Y en eso Petro ha fallado mucho. Petro ha sido, desde toda su trayectoria, antes de llegar a la alcaldía de Bogotá, es él, el líder, las multitudes lo siguen y toda esta cosa, toma muchas cuestiones del marxismo, pero la organización. No le gustan las reuniones, no le gusta que le hagan caso, para ponerlo en términos como claro. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, es un líder incuestionable, yo creo que es el líder más importante no, pues no sé, de los últimos tiempos aquí en Colombia, clarísimo, clarísimo. Y habla y le llega a la gente, pero no hay una organización detrás. Uno ve la deficiencia de los cuadros, se puede llamar así, dirigentes en el pacto histórico. Mucho interés personalista, mucho interés de qué hago yo y quién va a la gobernación. Y lo vimos ahora en la campaña, clarísimo, ¿sí? Entonces, falta profundización en eso. Ahora Petro dijo, es tiempo de organización. Ojalá tuviera como esto en mente, ¿no? Como que dejar sucesores o dejar unas líneas claras en torno a qué hacer, ¿sí? Unirse de manera más clara con otros sectores. Es decir, eso es muy importante para sacar adelante un proyecto sobre la base de un programa claro, ¿no? Pero también el tema de entender el momento en que se vive. Yo creo que Petro lo entendía, creo que Cepeda no tanto, ¿sí? Uno puede ser muy consecuente con lo que ha sido su vida, pero es que continuar el proyecto no era cualquier cosa, ¿sí? Podría ser un proyecto personal, pero ante todo era un proyecto colectivo. Es decir, no aceptar alianzas. Podrían controlarse estas alianzas de muchas maneras. A Petro quizás le faltó ese poder para controlarlas, pero era fácil, es decir, no era fácil, era relativamente posible hacerlo, porque eso es una pelea. Es que ganar las elecciones no es ganar, y lo tenemos con Petro. Ganar las elecciones es empezar a pelear y seguir peleando todo el tiempo,
¿sí? Contra unos medios que se imponen, que son de las grandes corporaciones, los que mandan en el mundo y que nos dicen qué pensar y le dicen a los jóvenes qué pensar. Sí, la pelea del profesor es muy dura. ¿Y cómo será ahora con, se dice que Vivian Morales va a ser la ministra de Educación? No sé si eso ya está Sí, 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 está confirmado. confirmado. Bueno, terrible en ese sector del magisterio y de la comunidad estudiante, comunidad educativa que es tan fuerte, tan vulnerable. Los maestros le llegan a todos lados. En cualquier municipio hay un maestro, en cualquier municipio, vereda apartada, hay un maestro. Es decir, de un lado la persecución, pero del otro lado la imposición de un pensamiento que fue el que se impuso cuando se perdió el plebiscito. Eso es muy complicado. Ahí también se menospreció el poder del enemigo, claramente. Se pensó que se ganaba y que la gente, paz, era listo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? ¿Quién va a votar por un tipo que fue esto? No, no tenemos valores unificados, no pensamos lo mismo, ¿sí? Nos puede gustar Petro, pero el otro le parece interesante lo que dice. Hay gente que o no vota o votó por el otro por muchas razones. Y creo que tú dices algo que es clave, y es cómo el sentido común neoliberal se advertía en la estructura, en la propuesta, en lo que estaba ocurriendo, pero aún no se podía ver qué le iba a pasar a los individuos que crecieron, que nacieron ya en ese sentido común, y cómo esa captura tiene que ver con la absoluta individualización de la vida, ¿no? Así es. De los sentidos, de la conversación, y eso lo ves en los jóvenes, digamos, la fragmentación además está a través, pues obviamente, de las pantallas, de la idea de ser emprendedor de sí mismo, de no crear con los demás. ¿Cómo crees que se puede volver a combatir eso desde un sentido distinto de la vida, que sería el sentido progresista? Yo creo que uno de comienzo es decir, hacer énfasis en la organización. Mira, yo estuve reunida con estudiantes, con jóvenes ahora a raíz de la campaña, sobre todo el resultado de la primera vuelta y ese esfuerzo que se hizo enorme. Pero bueno, entonces le dicen a uno, sí, pero pongámosle un marco teórico. Y no, esto no es de marco teórico, esto es de votos. Eso les suena, ese pragmatismo, sí, sobre todo en las universidades, los educan, profesores también, que ese tema ya tan concreto, no, hay que dejarla, no, hay que conseguir votos. No en esos términos, pero se trata de ganar, y era eso. Faltaron 250.000 votos. Y por 250.000 votos, que seguramente, bueno, todos los escándalos que hubo en distintas partes de corrupción, pero con los de Estados Unidos, con los del exterior, es decir, es una cuestión, digamos, imperdonable. Yo creo que es imperdonable. Y los jóvenes, sí, yo creo que subieron, claro que subieron, pero muchos y muchas no entendieron que el tema era tan crucial. Yo creo que, pues obviamente no se ha perdido todo, quedó una conciencia y va a haber pelea, ¿sí? Una pelea donde los más golpeados desafortunadamente son los más desfavorecidos, ¿sí? Miramos el estallido social, pero este señor tiene ese precedente, ¿no? Este señor sabe, no sé qué tan capaz sea frente a Duque, cuál de los dos sea más incapaz. No, realmente no podría juzgarlos porque Duque creo que no se le veía un pasado así como tan tenebroso como este. Este sí lo tiene. Es más peligroso este porque tiene esa conexión directa con Trump y se enorgullece de eso, esas denuncias que ha hecho a la justicia de Estados Unidos, esa amenaza a Petro, que es una pelea que se nos viene. Esa amenaza de sacarlo. Ahí avanzan investigaciones en... Sí, ellos nunca lanzan... sí, a Petro se lo llevan y ahí sí volvemos a Palestina y a Gaza. Si el genocidio pasó sin mayor oposición, digamos, oposición efectiva, no de la gente, a Petro se lo podrían llevar también. Sí, pues con alguna protesta. No sé si se la pudiera sacar algo, yo creo que ya no lo puede sacar. No lo pudo sacar con Petro ahora con lo de Venezuela. Entonces, muy complicada la situación. Entonces, hay que centrarnos como en lo más importante, y yo creo que la organización, despertar un poco también en torno a este trabajo que tú haces con, bueno, las redes alternativas, la gente está muy pendiente de todas estas cosas, ¿no? Despertar un pensamiento crítico y sacudir sobre esto, ¿no? ¿Y tú qué, para cerrar, digamos, tú cuál crees que es el papel de la universidad y de los académicos y de los intelectuales en este
contexto, porque lo que vimos durante estos 4 años fue básicamente el desprecio por la figura de Petro de ciertos intelectuales de centro, lo que quiera decir esa palabra, o de centro derecha o derecha ya liberalmente hablando, y una especie de silencio, quizás porque no están los medios, entonces no es tan fácil, de los intelectuales más de izquierda. No estuvieron lo suficientemente activos para acompañar. O es que no es el momento de los debates, es que ya en la universidad ni siquiera hay debates sobre ideas, estamos en tal nivel de pragmatismo que ni siquiera la discusión pública importa tener debates de fondo. Mira, ambas cosas son ciertas. Lo último es muy, muy grave. Es decir, la universidad está al servicio de todos estos intereses, grandes intereses económicos financieros. No hablemos de la pública, por supuesto, también, pero la privada es impresionante. Es decir, se cierran cursos, se dejan estudiantes sin orientación, todo con un criterio de ganancia. Se sale de profesor, el profesor le mantiene intimidado, que salga a publicar. Y para salir a publicar no hay que hacer, pues hay que hacer esfuerzo, pero hay que tener muchos recursos, porque a uno le llegan las ofertas, publica, sí, cualquier cosa, cualquiera de Efesio me imagino lo pueden arreglar, y si se paga bastante lo publican. Es una publicación que llame la atención y que Es dé un mercado puntos. también. Un mercado, pero absoluto. Bueno, cuando yo estaba yo trabajé en la Javeriana mucho rato, pues sí, pero bueno, se esforzaba uno y se lo mejoraban o alguna cosa. Pero es que esto ya eso vuelve una cuestión absolutamente mercantil. Pero también la postura de estos intelectuales es muy complicada. El intelectual siempre ha tenido una postura, digamos, importante en algunos sentidos. Por ejemplo, en la introducción del neoliberalismo fueron muy importantes los intelectuales, la escuela de Austria. ¿Sí? Sobre todo desde la escuela de Austria, legitimando todo esto del ataque al Estado, ¿sí? Hayek y todos ellos, la escuela económica de Chicago, ¿sí? Pero también la crítica al neoliberalismo, todo esto del Foro Social Mundial, eran los intelectuales críticos, la mayoría de ellos ya murió, sí, ya murió la mayoría de ellos. Recuerdo a Samir Amin, bueno, todos estos críticos que fueron también críticos del eurocentrismo, El colonialismo, del Said, sí. colonialismo, siguen con todo esto. Sí, todos ellos ya fueron, ya murieron y todo, esos eran, bien claro, todavía los hay, ¿sí? Entonces yo creo que es un campo de pelea todavía, de pelea fuerte. Lo que pasa es que toda esta forma como se transmiten las cosas, las ideas, todo esto de impacto, tiene mucho más asidero con personas que sean capaces de ganar muchos likes Es un en un minutico, una aceleracionismo. aceleración, y uno se pone a analizarlo, pues se le alargó el artículo y ese no va a generar, no genera lo mismo, pero ahí están y tienen que seguir cumpliendo un papel muy importante, trascender también la postura, movimiento social, contestatario, digamos, analizar un poco el contexto. Sí, Petro se le fue la mano en algunas cosas, un par de ocasiones, no sé si más, con el tema de comentarios sobre la mujer, de pronto más. Sí, pero a ver, el fondo, ¿cuál es el fondo? Mire la reforma, lo que quiso hacer con la reforma laboral, lo que quiso hacer con la reforma de salud, que lo adelantó con sus brigadas, ¿no? Esto de la reducción de la mortalidad materno-infantil es supremamente importante, y ese es el eje de la salud pública y de la salud preventiva. Y entonces eso no lo miramos, hacemos como notarios, es una columna sobre eso, ¿no? O como lista de check-in, esto lo hizo, esto no lo hizo, total, falló, le quedó facilito así. Pero así no es las cosas. Yo creo que uno tiene que evaluar qué es lo más importante, no perdonar lo otro, pero sí meterlo en ese marco, en ese contexto. ¿Seguimos o echamos para atrás? Pues creo que tenemos una tarea, y tú y toda la gente con la que has trabajado tan brillante toda la vida, y es de trabajar también el conocimiento de lo que se logró estos 4 años, no dejar perder que esto quede disperso, sino que se recoja, que se piense, que se reflexione, porque hay ideas, porque hay formas de seguir guardando la esperanza a través de esa acción que se hizo estos 4 años. Yo quiero agradecerte no solamente por estar aquí, sino por tantos años de insistir, de pensar, de resistir, de proponer,
y de seguir estando aquí para que todas y todos podamos sentir y creer que nos merecemos una sociedad y un país mucho más democrático, justo y mucho, mucho menos desigual. Pues gracias, Juan David. Aquí seguiremos en la desobediencia y en la resistencia, muy importantes y firmes para ver si recuperamos en 4 años la presidencia y seguimos en la lucha en este sentido. A ustedes gracias por otra conversación pendiente. Recuerden que siempre es muy peligroso creer en una sola historia o incluso en que no hay historias como proclaman los neoliberales. Aquí seguiremos construyendo razones, no queremos tenerla, pero sí queremos llenarnos de ellas. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.